Salud. Bienvenidos a Santinas de la Cantina, su podcast en donde estaremos convirtiendo la indecencia en historia. Bienvenidos, bienvenidas a Santinas de la Cantina, su podcast de confianza, o tal vez no. Ojalá sí, es la idea. En donde vamos a estarles platicando varias cosas al respecto de la historia, y del arte y cualquier otra cosa más que se atraviese por ahí. Porque, pues no solamente no solamente hablamos de historia y arte, siempre terminan metiéndose como algunas cosas más que se cuelan por ahí. Y pues bueno, antes de comenzar, queremos hablarles un poquito sobre este proyecto y sobre quiénes somos nosotras. Así es. Entonces, para que como que nos empezamos a conocer, ¿saben? Sí. Hay que introducirnos. Bueno, yo soy Abril. Y yo soy Sofi. Pues no vamos a ahondar mucho en nosotras, porque nosotras no somos importantes, así como en la historia. Sí, no, realmente aún. No. Pero, antes que nada, nosotras somos estudiantes de Historia y Arte. Así es. Entonces, y estamos en nuestro segundo año de la carrera. No somos profesionales, no somos expertas en ninguno de los temas que vamos a estar tratando. Obviamente tratamos de hacer la mejor investigación que podemos y consultar como fuentes de calidad y que sean confiables y compararlas con otras fuentes, o sea, no... Sí, buscamos que la investigación y lo que les vamos a contar sea de la mejor calidad posible. Sí. Y que también solo vamos a estar hablando y dando nuestra opinión acerca de los temas que hemos investigado y Así no vamos es. a hablar de lo que no sabemos porque pues no tiene caso, no tendría caso estarles contando algo y de estarlos desinformando. Justo. Bueno, además de eso, queremos aclarar que este es un proyecto de divulgación que pues básicamente no buscamos acercarnos a un público academizado ni, digamos, necesariamente profesional. Digo, también está abierto para esos públicos, pero en realidad queremos acercarnos a la gente en general. Sí, público en general, desde estudiantes de secundaria, prepa. Sí, incluso de otras carreras. De otras carreras. Gente más grande. Gente adulta, o sea, gente de todo, o sea, como para todo mundo. Exacto, cualquiera que haya tenido curiosidad sobre alguno de estos temas en algún momento, pero no ha querido abrir un libro de historia porque son enormes y se ven súper aburridos y tienen términos raros. Y justo es como lo que queremos quitar, como que se vea que sea tan aburrido y que no lo quieran abrir ni nada. Entonces, queremos quitar esa barrera, queremos abrir la historia a todo mundo. Exacto, porque pues al final todos somos parte de ella, incluso si no queremos, ¿sabes? Entonces, pues estaría bueno como que las personas puedan acercarse y conocerla más sin la necesidad de enfrentarse con pues estos libros así súper complejos y gigantes. Justo, y también, o sea, y no nada más libros, ¿sabes? Como los videos, incluso como de historia. Los artículos. O sea, todo lo que ha sido como muy relacionado con la historia, que muchas veces solo se conoce lo que te dan en la escuela, en educación básica. Que además está pésimamente mal enseñado, por cierto. Sí, justo queremos quitar como todas estas ideas que la gente trae por la educación básica de México, de la educación básica en México. Sí. Entonces, pues, aquí vamos a cambiar un poquito todo eso. O al menos es el plan. Díganos si lo estamos cumpliendo. Lo estamos intentando. Si lo hacemos mal, perdónenos, somos principiantes. Lo estamos intentando, hacemos lo mejor que podemos. La intención es lo que cuenta. Así es. Al respecto de nuestro nombre de nuestro podcast, es algo en lo que ahondaremos en otro momento. Entonces, sí, tenemos planeado algo particularmente para esto. Sí. Que lo verán más adelante. Entonces, pues, sí, sigan escuchando. En otros capítulos, así que sigan sintonizándonos. Sintonizan. No sé qué sintonizar, pero... yo tampoco. Bueno, y aparte de todo esto, quiero que sepan que todas las fuentes que estamos utilizando y todos los artículos y todo lo que estamos viendo también en la escuela, lo van a poder encontrar en nuestras redes para que también tengan acceso a la misma información que nosotros. Así es.
Ok, bueno, en el capítulo de hoy, nuestro primer capítulo, vamos a estarles hablando al respecto de... Bueno, en general estos 3 primeros capítulos que vamos a hacer van a ser sobre arquitectura en la Nueva España, arquitectura religiosa, en particular sobre el barroco. Y bueno, únicamente del siglo XVIII, o bueno, nos vamos a enfocar un poquito más en el siglo XVIII solamente. Así es, porque si habláramos de toda la arquitectura novohispana jamás terminaríamos. Entonces... No, necesitaríamos mucho. Sí, y digamos como para realmente profundizar en los temas, queremos, digamos, delimitar en qué nos vamos a estar centrando también. Claro. Entonces sí, eso es principalmente lo que vamos a estar hablando. También nos vamos a centrar sobre todo en la Ciudad de México y en algunos edificios en particular, pero este capítulo va a ser más que nada contextual, como situarnos en el tiempo, presentarlos con el periodo, con, digamos, las implicaciones que tiene como la creación arquitectónica y cosas así. Entonces, principalmente este capítulo va a tratar al respecto de eso para que, digamos, entiendan todo el contexto político, económico, social, y les vamos a explicar cómo todo eso se ve reflejado en el arte. Súper, me encanta. Así es. Y pues vamos a comenzar con Sí, este lindo tema. Así es. Digamos que, bueno, fíjense que para delimitar los edificios que íbamos a usar nos basamos en el listado del patrimonio cultural de la UNESCO. ¿De la UNESCO? Así es. Oye, ¿qué es la UNESCO? Bueno, pues es una pequeña institución. Es como, digamos, una subdivisión de la ONU. Una cosita así chiquita, casi sin importancia. Bueno, tanto la ONU como la UNESCO surgen tras la Segunda Guerra Mundial, en 1945. Wow. Se supone que el propósito era evitar las guerras entre naciones. No sé si tú consideras que funcionó. ¿Eso funcionó? No lo sé. Lo dejaremos a su propia interpretación. Excelente. Entonces, eso es, digamos, su propósito, pero Súper. En el caso particular de la UNESCO, digamos que busca hacerlo por medio de la alfabetización y por medio de la difusión de lo cultural en general. Y bueno, este listado de la UNESCO, prácticamente todos los países tienen al menos un lugar. Sí, el listado es enorme. Sí. México, nada más, me parece que tiene alrededor de 35 lugares. Y digamos que aunque pueden ser, digamos, edificios, como abarca muchos periodos, abarca muchos tipos de manifestaciones culturales. Digo, tenemos Y no solo son sitios, ¿sabes? Justo. También abarca, hay patrimonio inmaterial. Justo. Y patrimonio cultural, patrimonio de todo. Patrimonio natural, por ejemplo, el Santuario de Ballenas de Baja California es considerado patrimonio natural de la humanidad. Y bueno, lo que mencionabas al respecto del patrimonio inmaterial, hay un pequeño dato que a mí me gusta, que es que la gastronomía mexicana, toda la gastronomía mexicana está considerada como patrimonio cultural, patrimonio inmaterial de la humanidad. Sí, y somos de los únicos 3 países en el mundo que son considerados que su gastronomía entera no es solo un plato, no es un platillo, no es un ingrediente, no es la cocina de una parte en específico de México, no, es toda la gastronomía mexicana. Que me parece que la otra que también entra ahí es la comida china, bueno, la gastronomía china y creo que la francesa. No estoy segura de ese dato, pero somos de los pocos países que tienen como ese, digamos, como reconocimiento. Y bueno, para elegir nuestros espacios, nos basamos en la UNESCO. Cabe aclarar que, pues, la UNESCO tiene un proceso y una serie de pasos y de requisitos sumamente específicos para
determinar que algo es considerado patrimonio, o sea, no es como que simplemente el hecho de que sea algo antiguo y bien conservado, ya, patrimonio. Sí, o sea, lo que tienen un listado como de requisitos para saber si alguien bueno, no alguien, ¿verdad? Sí. Algún lugar, algo inmaterial, algún tipo de manifestación cultural entra en patrimonio. Y pues es todo un proceso burocrático que se tiene que hacer para poder entrar. Sí, de hecho también hay muchos lugares como que no tienen el reconocimiento porque por su situación, que ya sea que están en guerra, que son zonas muy peligrosas, por narcotráfico, muchísimas cosas. Digamos, no pueden entrar, la UNESCO no puede ir, digamos, a verificar para como acreditarlo como patrimonio. Exacto. Entonces, pues sí, es algo a tomar en cuenta, por eso hay muchos lugares que a lo mejor les sorprendería que no estén en esa lista, pero se debe en gran parte a eso. Si quieren consultar al respecto de los sitios, se puede consultar la página de la UNESCO. Ahí también vienen algunos de los requisitos. La verdad es que está bastante completa la página, solo que está complicado encontrar la información. Consideramos nosotras que es poco intuitiva. Haciendo nuestra investigación, pues la información está ahí, pero no está donde tú creerías que va a estar. Entonces, sí. Sí, hay que dedicarle bastante tiempo como a la página si quieres como empaparte un poco de todos estos temas. Así es. Pero tiene bastante información. También, bueno, cuando perteneces a la UNESCO y a Patrimonio Cultural, hacen muchos apoyos a estos sitios. Sí. O sea, no solo es como que, aquí está tu título de Patrimonio Cultural, sino que les dan promoción y les dan Sí, creo que también hay así, digamos, mayores apoyos como para la investigación de esas zonas, ya sea arqueológica, histórica, incluso científica en muchos casos. Sí, o sea, lo que sea, la UNESCO sí apoya bastante a estos sitios y a estos... es que no sé cómo llamar a los inmateriales. Pues a estas vertientes culturales que son parte del patrimonio cultural. Ok, pero bueno, dejando de lado este asunto de qué es la UNESCO, cómo funciona y bla, para eso ya les dejaremos el link a su página en nuestras redes sociales. Mencionamos que nos estamos entrando en la Ciudad de México, así que ¿por qué no nos platicas un poco sobre qué onda con el patrimonio cultural aquí en la Ciudad de México? Claro que sí. Bueno, de entrada, todo lo que es el país, México, tiene bastantes lugares que son considerados patrimonio. Como ya lo mencionábamos, eran 35. Sí. Pero estos me parece que solo son en sitios. Faltan los que son inmaterial, falta lo que es todo lo demás. Y solo Ciudad de México tiene 3 sitios. Los cuales son el campus de Ciudad Universitaria, que está muy lindo, por cierto. Así es. Un pequeño dato es que fue diseñado por Juan O'Gorman, que es hermano de Edmundo O'Gorman, que es dentro de la comunidad que se dedica a la historia, o sea, todo el mundo ha leído a Edmundo O'Gorman, ¿sabes? Todos lo conocemos. Y bueno, también está en los murales de Siqueiros y así, un montón de cosas. Sí, claro. Todo esto, o sea, todo campus de Ciudad Universitaria es patrimonio. También está la Casa Estudio de Luis Barragán. ¡Ulala! Sí, lindo. Sí. Y el otro, que esto es un poquito tanto conflictivo para nosotras, es Centro Histórico de la Ciudad de México y Xochimilco. Sí, no entendemos por qué están catalogados como un solo lugar, porque bueno, si viven en la Ciudad de México sabrán que... Están muy lejos. Cerca no están. Cerca no están. O sea, yo creo que en carro ha de ser mínimo y viéndonos positivos una media hora. Un día sin tráfico, cuando son vacaciones y cuando... Un día decente. No sé, sí, muy decente, es como media hora. Sí. Pero pues, ¿están catalogadas en como un mismo sitio? Yo creo que es por la temporalidad en la que fueron construidos, a lo mejor. No nos queda claro en realidad. No sé, pero no lo entendemos. Esto, la UNESCO lo declaró así en 1987. No sé qué estaban pensando en 1987. No, para yo tampoco. Catalogarlos juntos. Pero así se quedó y así seguirá y así lo vamos a manejar. Pero nosotras, en este punto, en todo lo que vamos a estar explicando, solo vamos a hablar del Centro Histórico de la Ciudad de México y Xochimilco lo vamos a tratar después, más adelante. Sí,
A lo mejor mencionamos alguna que otra cosilla Ajá, al respecto. sí. No lo Pero sí, sabemos. nuestra principal intención en en estos 3 capítulos va a ser centro histórico de la Así Ciudad de México. es. Bueno, no sé si... Bueno, creo que vale la pena aclarar que centro histórico es una... Ah, claro, delimitemos un poquito lo que es centro histórico, porque centro histórico, no abarca todo el centro de la ciudad. Sí, porque bueno, actualmente es mucho más grande en comparación tanto a lo que era el centro histórico en los 80s a lo que era el centro histórico en el siglo XVIII, ¿sabes? Hay muchísimas diferencias espaciales. De hecho, hay como bastantes mapas de la Ciudad de México, del centro de la Ciudad de México, y vas viendo cómo cambia bastante fuertemente, ¿no? O sea, es muy evidente el Claro. cambio. Y pues bueno, también dentro del centro histórico hay una cantidad enorme de sitios dentro de él que son de muchísimos, o sea, del siglo XVI, XVII, XVIII, incluso desde antes, no sé, Templo Mayor. Templo Mayor, que es como prehispánico. Un tanto de las delimitaciones entra de Eje Central Ok, a Izazaga sí. y Paseo de la Reforma. Ok, Esta es entonces como la delimitación. es un espacio relativamente pequeño. Ajá. No es, digamos, como todo el centro, o sea, digamos ya hacia las zonas de, pues, de Tepis, La Lagunilla, Ajá, sí, todo esto. más hacia Hidalgo. Nos encantaría que fuera, ¿verdad? Pero Sí, pues yo, no. en mi corazón, Tepis y La Lagunilla también son patrimonio cultural de la humanidad, pero para la UNESCO no. Pero para mi corazón sí. Excelente. Y pues sí, o sea, hay que considerar que con el paso del tiempo y actualmente todavía se sigue modificando la zona, Justo. y va a seguir cambiando y pues, Va a haber nuevos descubrimientos. Ajá. Entonces, pues, al día de hoy, en el año 2023, nos vamos a delimitar a esas partes del sí, centro a histórico esta, de la Ciudad de a esta México. parte en específico. Y pues también vamos a limitarnos a 3 edificios Solo en 3 particular, edificios. que estaría bien aclarar de una vez, Sí, ¿se parece? sí, me parece. Bueno, va a ser el antiguo Palacio de la Inquisición, que actualmente es el Palacio de Medicina. Muy lindo, por Ajá, cierto. sí, lindo, lindo. Eh, El antiguo colegio de San Ildefonso. Así es. Y El templo de Santo Domingo. Así es. Que todos están relativamente cerca. Sí, está lindo. Pues los Los agarramos 3 porque son del siglo XVIII. Del siglo XVIII. O no tienen totalmente. ciertas partes que son del siglo XVIII. Sí, porque no hay tantos edificios que sean completamente del siglo XVIII, más que nada son como modificados fuertemente durante el siglo XVIII. Claro. Pero pues los vamos a estar platicando más adelante. Así es. Bueno, ya retomando un poquito sobre lo que vamos a estar platicando, vamos a comenzar un poquito con la arquitectura. Ya retomar un poco, cuéntanos un poquito de la arquitectura. Todos estos edificios se caracterizan por ser de un estilo barroco. Ok. Oye, pero espera, pausa. Pausa. ¿Qué es el barroco? Oh. ¿De dónde? ¿Cómo surge? Buena pregunta. Bueno, fíjate que el barroco es una cosa curiosa. ¿Por qué? Pues, en primero, surge en Europa, pero surge en Europa durante una crisis político-religiosa. Digamos que en esta época acababa de... Pues la iglesia estaba teniendo como muchos problemas en cuanto a corrupción al interior. Digamos, pues en todos los niveles prácticamente había muchos problemas, incluso como que ya ni siquiera les hacían mucho caso como las más, pues, altas autoridades, tenían problemas con los reyes. ¿Cómo crees? De Europa, o sea, como que todo lo que tenía que ver con la Iglesia Católica como institución, tenían un buen de problemas, o sea, había problemas por todos lados. Y digamos de todos los tipos posibles, y pues la gente naturalmente se dio cuenta de eso y entonces surgió una cosa que se llama la Reforma Protestante. Ok. ¿De qué trata esta reforma? Bueno, fíjate que la Reforma Protestante fue, digamos, la respuesta de oposición a toda a esta inestabilidad en la Iglesia Católica durante la época. Y entonces, en ese momento, un personaje que se llamaba Martín Lutero quiso, o sea, él era alemán.
Ah, ok, Y justo te iba a entonces preguntar él, dónde estabas. sí, él estaba, digamos, como muy interesado en que se recuperaran los valores tradicionales de la iglesia, que digamos que todo volviera a ser como antes. Ah, ok, es este Este, carnal que hizo las 1000 tesis, no sé no me cuántas acuerdo eran, cuántas 90 y tesis tantas. son, creo que son 90 y tantas tesis, y las colgó afuera de la iglesia de Gutenberg. Tipazo. Pero lo importante de él es que lo que hizo, en gran parte porque tenía acceso a la imprenta, fue traducir la Biblia. Hasta este momento la Biblia únicamente estaba en latín, todas las misas se daban en latín, y la gente, digamos, no tenía la posibilidad de hacer una libre interpretación de la Biblia, ni de siquiera leerla por su cuenta. Sí, solo era como seguir lo que te dijeran los sacerdotes y seguir como Sí, lo que te sin decían las preguntar nada. autoridades religiosas. O sea, realmente no había una libertad en cuanto a la espiritualidad en prácticamente ningún nivel. Ok. Entonces, pues esto era bastante problemático para mucha gente, ¿no? O sea, pues querían, o sea, gente que quería o sentía que necesitaba acercarse más a la religión, realmente era muy complicado por el simple hecho de ni siquiera poder leer por sí mismos la Biblia, ¿no? Y además una época en la que había un gran nivel de analfabetismo, o sea, pero estaba disminuyendo gracias a la imprenta y cada vez había más difusión de la información. Y pues la Reforma Protestante fue, mira, un hitazo, o sea, wow, arrasó. A todo el mundo le gustó, bueno, no a todo el mundo, pero a mucha gente le hizo mucho sentido como todas estas posturas, e incluso políticamente hubo gente a la que le convenía, claro. Digamos, como aliarse con la Reforma Protestante, porque pues en algunas cosas era, digamos, más flexible con sus reglas, y entonces incluso gobiernos, incluso monarquías, como la inglesa y sobre todo, digamos, como los países del norte de Europa, okay, se vieron muy interesados como por esta nueva propuesta de llevar la religión católica. Y pues la religión, digamos la iglesia católica tradicional, que estaba en la zona de Italia, que en ese momento era conocida como los Estados Pontificios, okay. porque en ese momento no era Italia, y de hecho no era toda Italia la que eran los Estados Pontificios, era una parte importante, pero no toda Italia, sobre todo más hacia el sur. Y Nápoles estaba como separado y pues como que se la iban turnando entre varias otras monarquías más grandes. Okay. Pero bueno, entonces desde los estados pontificios, desde lo que sería el papado, dicen como de, óyeme, no. ¿Por qué me atacas? Sí, pues porque también, pues no tanto porque se sintieran atacados, sino porque pues vieron que empezaron a perder fieles y pues eso, pues sí, menos eso gente es menos varo. Y pues claramente no les gustó la idea. Así que pues surge el barroco como una forma de mostrar la grandeza de la Iglesia Católica. Porque bueno, para este momento ya surge como otra iglesia, que es la iglesia protestante, que digamos, a pesar de estar relacionada a los estados pontificios, como que hacen las cosas como pues más por su cuenta, es algo ahí muy extraño. Okay. Hay una separación de la iglesia básicamente, pero entonces la iglesia católica dice, yo tengo que hacer cosas para que la gente se vuelva a sentir como más atraída por esta para vertiente. ser cool y hacerme notar. Exactamente, para ser cool y hacerse notar, surge el barroco. Y entonces el barroco es así, esta arquitectura en muchos casos, digamos, como que tiene mucho movimiento. En el barroco europeo tiene como muros curvos, tiene muchos adornos, tiene, digamos, utiliza muchísimo oro, digamos, para generar esta refracción de la luz donde todo se vuelve así como muy mágico y etéreo, como que todo se vuelve así súper pues, lindo. También mucha utilización de simbolismos, ¿no? Sobre sí, todo lo que o sea, le tampoco, agregan. Sí, o sea, tampoco era así como las pinches uñas postizas de échale los charms que encuentres y todos los brillitos que encuentres y échaselos, mientras más mejor.
O sea, si No, era o sea, mientras todo tenía más sentido. mejor, pero Ajá. la simbología, la iconografía tenía un sentido. No era así al... Poner por poner. Tú ponle. O sea, sí era como ponerle de todo, pero todo tenía como un porqué. Ajá, digamos que había Ok. filtros de lo que podías poner y lo que no podías poner. Y había como toda una narrativa dentro de estos edificios. Y pues visualmente era muy impactante. Esta vertiente artística tuvo más éxito en la parte sur de Europa, obviamente Ok. en toda la zona de Italia, que como aclaramos eran los estados pontificios, no Italia. En Francia tuvo bastante, digamos, impacto. Se nota mucho, por ejemplo, en las construcciones tipo Versalles. Súper. Que digamos en las cornisas y en ciertas zonas utilizan oro como digamos como para llamar la atención y también digamos como pues sí, esta necesidad de que todo quedara como pues muy adornado, digamos que abandonan la simpleza y se vuelcan contra ella, porque pues además la iglesia protestante era como, digamos, todo lo contrario, como que era más, pues era como si fuera tacaña, ¿sabes? Era así como de, no, todo así como muy sencillito, paredes planas, no imágenes de santos, ni nada, nada, no reliquias, nada de eso, ¿no? O sea, era como todo muy sobrio, ¿sabes? Así como todo Ok. muy tranquilo. O sea, el barroco era como la magia y la diversión y la locura absoluta de todo y la iglesia protestante es la vida adulta. Están en su momento adolescente. Ajá, el barroco es como el adolescente que dice como de, no, sí, Me voy a pintar el cabello rojo. Sí, me Sí voy fui. voy a seguir mis sueños, voy a hacer todo lo que quiera, todo es posible y es así como una expresión así brutal de un buen de cosas No y es una etapa, creatividad y ma. bla. Ajá, no es una etapa, mamá. Y en cambio la iglesia protestante es como de, no, no lo vamos a hacer así. Nosotros ya maduramos. Ya maduramos. Nosotros ya entendimos. Sí, casi casi es un poco es un poco de esta historia, no nos estamos proyectando. No, ¿sí? para nada. Este Perdón. pero pues en eso así era el barroco y digamos que en la zona en la que también tuvo muchísima influencia y que es la zona que nos importa fue en España. Ok. Cabe aclarar que en este momento España no era este país chiquito peninsular abajo de Francia y arriba de Marruecos, Sí, no. sino que era un imperio, era el imperio español y era uno de los imperios, si no es que el imperio más poderoso y extenso del mundo. Claro, esto tiene que ver mucho por las, Pues por las colonias. las colonias que tenía y pues ahora sí que el descubrimiento de América y este pedo. Exacto, y pues también en ese momento me parece que justo tenía control de Nápoles, tenía como control de ciertas partes de Francia, en ese momento creo que todavía Portugal era parte del Imperio Español, no estoy 100% segura, Sí, o pero sea, no bueno, estaba la delimitación tal cual de lo que es España Ajá, no. hoy en día, sino que estaba como, incluso estaba un poco chueco ahí. Sí, como que todo era muy irregular. Uh-huh. Y... Porque sí tenía como cierta zona de lo que hoy es Portugal. Sí, pero no por no era completo. totalmente, o sea, les vamos a dejar también muchos mapitas Sí, para que los vamos vean. A estar dejando mapas, para que entiendan por qué estamos diciendo esto. Sí. Pero creo que también mucho tiene que ver que eran como los FABs de los estados pontificios, ¿no? Porque España es turbo católica. Además de que era turbocatólica también, o sea, digamos, pues prometió y hasta cierto punto lo cumplió la evangelización de la población en América. Sí, claro, su Entonces, sí, y bueno, además de eso, eran como los que habían expulsado a los musulmanes de su territorio y así, o sea, como que en general eran de los favoritos de los estados pontificios, al punto de que España era de las pocas monarquías que tenía digamos, el permiso y la posibilidad de designar a sus propios obispos. Wow. Entonces, cosa que pues no es que todo el mundo iba pudiéndolo hacer por la vida. De hecho, generalmente tenían que ser enviados y determinados por los estados pontificios, por el papado. No era así como de, ay, sí, mira, a este lo quiero de arzobispo. No.
no sé si era el único, pero seguramente era de las De los pocas pocos. monarquías que tenía ese beneficio, ese privilegio. Claro, es excelente, excelente, me agrada. Dejando un poco de lado, digamos, el hecho de que España era el favorito de los estados pontificios, que mentira no es. Pues hablemos un poquito más de el contexto solo de España. Sí, tenía bastantes problemas en esta Bastantes época. problemas. Y pues hablemos un poquito de España. A ver. Oh, sí, pues mira, fíjate que a finales del siglo XVII, siglo XVIII, España pues empezó a tener un gran problema con su línea dinástica, digamos, por la casa reinante, que en ese momento era la casa de Austria, que llevan mucho tiempo reinando en España, o sea, un rato importante, como un siglo cuando menos. Mínimo. Así es. Y pues el problema es que pues la familia Austria y en general la monarquía en Europa tenían una muy mala costumbre durante estos tiempos. Espero que solo durante estos tiempos. Porque yo también espero, está pero muy mal. no está bien, Sí, no no está está bien, nada. genuinamente no está bien. Nadie autorizó esto. Nadie autorizó esto y a lo que me refiero es a la endogamia, Ujú. que es básicamente casarse y tener descendencia, que es la parte problemática. Entre familiares, entre ajá. primos, entre Sí, entre hermanos, personas que no sé. tienen algún tipo de relación sanguínea entre Sí, ellos, pues, porque esto deja de era haber... como para mantener la sangre real, ¿no? Ajá, ¿Sabes? sí, y también para que quedara, digamos, dentro de las Dentro de la mismas misma familia. familias, el control. Y pues, aunque ya había habido casos en los que las personas de la realeza y los descendientes se veían afectados por este tipo de prácticas, porque pues la endogamia genera Ujú. muchísimas enfermedades de todo tipo y Claro. muchas veces son enfermedades que son hereditarias. Ok, sí, pues es muy problemático, o sea, no Sí, puedes juntar, no se hagan eso, amigos. No lo hagan, compis, Monterrey, no ya le hagas, basta. detente, Monterrey. Pero bueno, Pero bueno, advertencia ya está. el punto es que, aunque ya había habido problemas, digamos que, pues, este fue, digamos, el caso más brutal, que fue el de Carlos II de España. Le nombraban el hechizado. Así es, o sea, O sea, de las tan cosas eran denso que como... estaba, neta, lo nombraron el hechizado. Sí, digamos que estuvimos investigando un poco al respecto de sus padecimientos y pues una de las cosas es que nunca terminó de aprender bien a caminar. Claro, O porque sea, tenía como malformación en Ajá, el cuerpo en general y pues... en los huesos, Sí. una de las enfermedades más comunes derivadas de la endogamia es la hemofobia, que es básicamente, bueno, no me acuerdo si sí se llama así, pero es hemofilia. No sé, el punto es que básicamente no broncas con la coagulas. sangre. Tu Ajá. sangre no coagula. Entonces, te haces una herida Y sangras, sigues sangrando y no te detienes. Si es muy profunda, te desangras y te mueres. O sea... Sí, es una bronca. También, por ejemplo, ahorita me acordé, también pasó con uno de los zares de Rusia, ¿no? Uno de los hijos de los zares de Rusia. Sí. De los últimos. De los últimos. Ajá. También es muy común, digamos, como este padecimiento en el que tu sangre deja de tener como la posibilidad de coagular. Uh-huh. Porque, por lo que sé, es como porque es baja en cierto componente. Pero bueno, el punto es que este tipo tenía cualquier cantidad de cosas. Se quedó calvo muy joven. Incluso las pinturas que lo representan. Se nota. O sea, la forma de la cara rara. Está extraña. O sea, sí lo mencionan como que en serio se veía muy mal. Hay registros de que su esposa le tenía miedo. O sea, en verdad... Sí, no. O sea, y pues, bueno, no, entre muchas otras cuestiones, digamos que lo que significó un mayor problema para España, bueno, para el Imperio Español, es que Carlos II no podía tener descendencia. Era estéril, completamente estéril. Sí, como que creo que la misma naturaleza la hizo así como, güey, sí, tú ya no te reproduzcas. Y además, o sea, yo creo que
incluso, no sé si en algún momento lo habrán intentado o siquiera si tenía como la capacidad. O sea, a mí, digamos, todas las cosas que tenía suena que capaz que tenía disfunción eréctil. Wow. ¿Sabes? Pero o sea, creo que sí, tenía como que no se había porque- terminado de desarrollar bien su aparato reproductor en general. Sí, pues porque decían que, o sea, por lo que estuvimos revisando hay algunas fuentes que aseveran, o sea, no nos queda claro si esto es real o no, que solo tenía un testículo. Ajá. Entonces, Pues sí, o sea, creo que no era como que tuvieran que probar si era o no estéril. Más bien que, digo, ni podían, yo no podía, creo. güey, o sea, no no se había podía. Y forma. además, ¿cómo Sí, o sea, convences a alguien de meterse ahí? Ay, pues, bueno, o sea, en este tiempo no es como que nadie se juntara por amor. Bueno, es verdad, entonces, pero pues, igual, se intentó, espérate. ¿sabes? Yo creo que hicieron como el intento de alguna manera. Y fue cuando Pero dijeron, no. no se va a poder. El tipo casi ni podía hablar porque tenía una lengua demasiado grande. ¿No tenía esto de lo del labio? ¿El labio leporino? Ajá. No estoy segura, creo que sí. Creo que alguien me lo había dicho. No estoy segura, pero al menos en las pinturas parece Da un como poco esta como si imagen. tuviera labio leporino. O sea, Entonces, bueno, Carlos le pasó de todo, o sea, todas las broncas médicas que genéticas, te puedas imaginar, las que tenía. le dieron como toda su casa, ¿sabes? Su casa real. Todo le cayó a él. Sí. O sea, todo. Y pues el asunto es que pues nadie sabía qué iba a pasar con el trono de España, siendo una de las monarquías más poderosas de la época. Y pues todo el mundo quería una rajada, ¿sabes? Todo el mundo quería mordida de ahí. Sí, o sea, desde que vieron que no se iba a poder sacar como descendencia de aquí, como que todo el mundo se empieza así como, oigan, ¿y qué va a pasar con los terrenos de la abuela? ¿Qué va a pasar con los terrenos de la abuela? Típica bronca Sí. de cena de Navidad o de Año Nuevo. Ya se la saben, yo creo. Sí, pues Esta acá es una que todos se saben. Sí, pues acá lo empezaron a ver así como desde antes, ¿sabes? Ujú. Se empezaron a prevenir. Pero bueno, Carlos II no era hijo único. El Ya. problema es que tenía 2 hermanas. No tenía hermanos varones. Era el único varón. Era el único varón. Pero tenía 2 hermanas, bastante sanas, de hecho. Que... Pobre carnal. Pobre carnal, verdaderamente. Una era María Teresa y la otra era Margarita. Y cada una se casó con otros de los monarcas más poderosos de la época. Por un lado... Que guau, eran primos también. Ah, bueno, sí, también eran primos, pero eran como primos más lejanos, ¿sabes? No Pero, tanto, o sea, también ahorita que estaba lo veo, mal, ¿no? pero... Bueno, María Teresa se casó con Luis XIV, que era rey de Francia. Así es. ¿Y Margarita con quién se casó? A Margarita se le casó con Leopoldo I, que era el archiduque de Austria, o sea, Wow. el archiduque del imperio no, del imperio austrohúngaro, me parece. Entonces, bueno, el asunto es que eran O sea, estaban bien colocadas las hermanas. súper bien colocadas, o sea, sí las casaron así con... Porque bueno, obviamente no se casaron por amor, o sea, eso no existía. Esa es una idea extraña, como medio del siglo XX, siglo XIX. Antes de eso, la gente solo se casaba por dinero, mano. Sí. ¿Ahora qué? Sí. Y pues, estas 2 hermanas... ambas tuvieron Hijos. descendencia, efectivamente. Porque pues era su chamba, ¿no? Pues sí, desafortunadamente en esta época para las mujeres era la chamba tener descendientes, de preferencia varones. Por supuesto. En el caso de Teresa, tuvo como descendencia a Luis, que tenía el título de Gran Delfín de Francia, que es un título también como político dentro de... Sí, es como... sí, no es que pareciera un delfín. O sea, ¿Qué? a la gente lo puede pensar, ¿sabes? Bueno, está bien. Era O sea, un cargo político. Delfín es un cargo, es un título nobiliario. Por si tenían la duda, ahí está. Y bueno, él tuvo
dos hijos que fueron, o sea, el gran delfín de Francia, que también se llamaba Luis. Es que no sé por qué todos se llaman Luis. No tengo ni imaginación. Odio Cero. que toda la monarquía siempre le pone los mismos nombres a sus hijos. No sé qué les pasa. Pero bueno, tuve a Luis, que se convirtió en el duque de Borgoña. Y a Felipe V. Mejor conocido como Felipe de Anjou. Que él es el que nos interesa. Él era uno de los, digamos, candidatos al trono de España, digamos que lo querían posicionar ahí. Y por otro lado, Margarita y Leopoldo I tuvieron una hija que se llamó María Antonia y se casó con Maximiliano de Baviera. Y pues ellos, de ahí tienen a José Fernando de Baviera. Efectivamente. Es otro. Era otro de los candidatos. Y de hecho él era al que habían puesto. Carlos II era. Bueno, se supone que Carlos II era al que había puesto en el testamento. En el testamento. Porque, justo, Carlos sabía que no iba a tener descendencia y de alguna forma, sí, como que dijo, pues ¿qué va a pasar, no? Creo entonces, que él haya hecho su testamento, pero sí. Pues de alguna manera sí fue porque le salió como al revés, porque era Luis XIV el que estaba medio ahí moviendo las aguas. Ah, bueno, eso sí. Es que entre todo este proceso hubo como muchas mini guerras. Ajá, y como muchas disputas sobre quién se iba a quedar el poder. Y de repente fue como, sí, ok, tú vas a quedar. Y luego fue como, chis, ¿y yo por qué no? Prácticamente, sí, fue algo así. Porque digamos que ambos tenían como el derecho al trono realmente. O sea, digamos como considerando que ambos eran hijos de una de las hermanas cada uno de Carlos II, pues ambos realmente tenían como el mismo derecho al trono. Claro. El asunto con José Fernando de Baviera es que no me queda claro si fue igual por la endogamia o si fue como por alguna enfermedad de la época, pero también muere muy joven. Y pues esto volvió como así de, ok, ¿y ahora qué hacemos? Sí, o sea, eso también se convirtió en un problema. Y bueno, para no hacerles la historia larga, eventualmente quien se queda es Felipe de Anjou, el que era, digamos, por parte de la hermana de Carlos, que se había casado con un rey francés. El problema con esto es que ellos eran de otra casa reinante, a diferencia de José Fernando de Baviera, el otro como, digamos, contendiente al trono del Imperio Español, que eran casa de Austria. Felipe de Anjou eran casa Borbona. Y eran muy distintos, o sea, muy distintos en muchísimos aspectos, o sea, en cómo, digamos, sus políticas económicas, en cómo hacían la guerra, incluso estéticamente eran muy distintos. Claro. Sí, de hecho... Sí, los franceses eran súper... Eran muy pomposos, como que esta imagen como clásica que tenemos como de los reyes, con las mallas, con los taconcitos. Ajá, las super pelucas así enormes, los trajes con un buen de brocados, terciopelo, digamos así como aquí yo tengo y me veo bien chida. Esta también como, digamos... costumbre como luego de empolvarse la cara y tenerla como más clara. O sea, todo este tipo de cosas y como todas estas, digamos, formas de demostrar que tenían dinero era muy Borbón, ¿sabes? En cambio, los Austrias y los Habsburgo eran como mucho más conservadores. O sea, casi todos se vestían de negro. Digamos, en sus retratos, casi todos se ven de negro, de colores como bastante oscuros. Con el mismo peinadito, o sea, con el mismo traje. Todo muy... Ninguno hace como una pose extravagante, nada. No, porque incluso solo se ve como de muchas veces es nada más de medio cuerpo o únicamente el rostro. Es como, digamos, bastante sencillo. Es muy sobrio. O sea... Muy sobrio. Y en cambio, o sea, los Borbones eran no, aquí todo ponme el traje. Eran un performance. Sí, totalmente. Los Borbones eran las divas de las casas monárquicas europeas del siglo XVIII. Eran las Mean Girls, ¿sabes? Eran Regina George. Eran Regina George, totalmente eran Regina George. Pero bueno, el asunto es que ellos también, o sea, aunque el barroco siempre se había utilizado como para demostrar
tanto el poder como la grandeza de la Iglesia Católica, los Borbones dicen como de, ¿sabes qué? Eso como que a mí me funciona, ¿eh? Entonces, lo que hacen es que empiezan a utilizar el barroco igualmente para demostrar poder político, no únicamente para la Iglesia. Y entonces se empieza a utilizar por las monarquías y entonces eso eventualmente influye muchísimo en Nueva España, pues porque ahora los Borbones ya tenían el control de esta parte del territorio. Ok. Entonces eso afectó tantísimo, o sea, hubo reformas, aumentaron los impuestos, cambiaron, bueno, abrieron el comercio. Sí, claro, eso porque estuvo bien. estuvo bien porque antes, o sea, España mantenía como solo el comercio de entre sus colonias, sus Con virreinatos, España. solo con España. O sea, nadie más podía comerciar con la Nueva España, por ejemplo. Ni en siquiera este caso. los virreinatos entre sí, ni Ni las siquiera entre colonias entre virreinatos. sí podían comerciar entre ellos. O sea, era Sí, claro. como o sea, si Nueva querían... España no podía comerciar con Perú, Sí, ni no. con nadie. O sea, neta con nadie más que, Sí, más que España. Sí. Digo, obviamente existía el mercado negro y sí había comercio, pero digamos a nivel oficial, Ajá. pues era bastante problemático porque los productos adquirían valores altísimos porque era un monopolio, porque solo España vendía esos productos. Y pues se hicieron súper millonarios. Sí, no es que ya lo eran lo suficiente. Sí, porque no más. Pero pues sí, o sea, se abre el comercio, se empieza Hay un mayor apoyo a la educación y a las artes, se empiezan a difundir las ideas de la ilustración. Sí, claro, y esto también, o sea, el comercio abrió mucha puerta a conocer otras culturas, a conocer Justamente. otras vertientes artísticas. Exacto, como Todo. que hay un boom artístico justo como por la apertura, a raíz de que la Casa Borbón se vuelve, digamos, la encargada de administrar los virreinatos y las colonias. Uy. Entonces eso influyó mucho, llega a México, Nueva España. Nueva España, actualmente México. Y llegan muchas otras cosas. Empiezan a venir más extranjeros. Empieza a haber mayor interés en conocer qué había, digamos, de este lado del charco. Ajá. Y pues sí, eso fue un poco lo que pasó. Era una etapa bastante... Había tantas cosas pasando al mismo tiempo. Y ahorita les vamos a explicar cómo se reflejó. ¿Por qué no nos cuentas un poco cómo le fue al barroco aquí en la Nueva España? Ok, miren, es que esto es demasiado para todos. Nadie estaba listo. Nadie está listo para esto, pero... Nadie iba a soportar. No, fíjate que sí soportaron. O sea, sí en la Nueva España dijeron así de, oh, oye, esto está lindo, esto me gusta. Así como, algo bien, tienen ¿no? mucho flow. Genial. No, o sea, sí fue como bastante bien recibido. Digo, en la Nueva España en general, desde sus inicios, como Nueva España. Ajá. Pues es que, o sea, empezaron a usar mucha como, o sea, la mano de obra eran los indígenas. Claro. Porque, pues, obviamente los españoles no iban a hacer nada. No iban a hacer la chamba, no iban a, Claro. no iban a ensuciarse las manos. No, estaban muy delicaditos. Ellos sí no soportaron. Ellos eran los que no soportaban. Entonces, pues, empiezan a llegar como todos estos, como tratados de arquitectura, todas estas cosas, y pues la gente, de aquí, los indígenas, eran como, güey, es que, ¿de qué me estás hablando? Yo no sé hacer esto. Claro. Pero, pues, empezaron a hacer como ellos entendían las cosas. Sí. Lo que los españoles querían. Y, pues, de aquí empiezan a surgir como muchas, pues como muchos cambios en la estética española. Sí, pues es que todo se va reinterpretando. O sea, ya no es hay mucha reinterpretación de ya no es estética española, porque no era copiar y pegar. No había forma. Y pues, o sea, por ejemplo, un ejemplo muy, 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 muy claro de este sincretismo es como el arte tequitqui, que es como pues, lo mismo, ¿no? Pero esto es un siglo antes, ¿sabes? Sí, 1 o 2 siglos siglo antes. y medio antes. Más o menos. Y pues así siguió durante todo el periodo de la Nueva España.
esto de que se reinterpreta y de que se hace como muy a la manera mexa. Así es. Porque siempre mexa. Se sabe. Y pues cuando llega el barroco fue como oye, entonces no está mal que le ponga todos estos adornitos. Oye, le puedo meter como... ¿Le puedo meter más? Le podemos métele más diseño, dirían. ¿Ahora qué? Pues ahora somos diseñadoras gráficas. Para que se enojen. O sea, sí, métele así como todo lo que se les ocurría lo podían meter y no estaba mal. Entonces empezaron como a probar y como vieron que nadie se quejaba porque estaba cool, era como, oye... Estaba de moda, entonces estaba de no moda, había entonces problema. decían así como, oye, me está gustando. Y pues por eso fue como súper bien recibido. Oye, pero entonces el barroco que se hace aquí ya no tiene nada que ver con el barroco europeo, ¿sí? Exacto. O sea, es muy, muy diferente. O sea, no hay forma, y esto es muy conflictivo, no hay forma de nombrar igual el barroco mexicano que el barroco europeo. Ok. Tiene como, o sea, el mismo nombre general, barroco. Sí. Pero es como muchas subdivisiones del barroco. Porque, o sea, el barroco, incluso en la misma Europa, es muy diferente entre sí. Claro. Tanto en España como en Inglaterra, como en Francia, como en todos estos lugares, es muy diferente. Es que sí. I mean, de lo que yo estuve viendo así del barroco más hacia el norte de Europa, justo donde, digamos, tenía más fuerza la reforma protestante, el barroco es un mal chiste. No, eso no debería llamarse barroco. Eso no debería llamarse barroco, de verdad. O sea, el barroco, justo el que mencionabas, el barroco inglés. Ay, es horrible. Es horrible, o sea, creo que lo único más aburrido que el barroco inglés es la comida inglesa. Vaya. Yo solo Fuertes digo, declaraciones. El fish and chips no es gastronomía. Y no leo lloros. ¡No leo lloros! Es que sí, o sea, en serio, muchas construcciones barrocas inglesas tienen nada de barroco. O sea, tienen lo que... Tienen una... O No, sea, no obviamente sí es, en comparación, digamos, como con la tradición arquitectónica inglesa, pues sí se ve la diferencia y sí se ve más adornado, pero es súper leve, o sea... Yo no entiendo. Yo no entiendo por qué le dicen barroco a eso. Nadie sabe y nadie sabrá, pero se llama barroco inglés. En fin. Pero, o sea, por eso es como bastante conflictivo este término del barroco. Porque es demasiado amplio, ¿no? Y pues, o sea, si se vio en la misma Europa entre diferentes países, en México, pues siempre ha sido un desmadre. Sí, nomás. Entonces, o sea, por ejemplo... No hay una sola forma de separar el término barroco. Claro. Porque así como aquí en Ciudad de México había como un estilo, no sé, no nos vamos tan lejos, en Puebla hay un estilo de barroco muy diferente. Y esto tiene que ver mucho con los materiales que habían en la Nueva España. En la zona, más que nada, ¿no? O sea, digamos que pues tenían como acceso a diferentes tipos de materiales dependiendo de dónde estuvieras. Claro, porque, o sea, se vio desde el principio los materiales de construcción europeo, no era como muy fácil traerlos. Sí, no. Y nunca fue como, ay, vamos a intentarlo porque se sabía que no se iba a poder. Entonces de es como... entrada del mármol, mano. No manches, no. Súbelo a un barco y se va a hundir. Sí, claro. Y más para los barcos de la época. Sí, no. Y pues necesitabas, o sea, no necesitabas un bloquecito de mármol. No, necesitabas y de lo que llevas, acá. Así una gran cantidad. Entonces, pues no había forma de traer nada. Entonces, España decía así como, no, pues ahí con lo que tengas trabaja, ¿no? Y pues los mexas dijeron así como, ok. Y pues no sé, en el norte más al norte, tipo Zacatecas. Sí, Chihuahua había también. mucho como cantera rosa. Claro. En Puebla está esto de... ¿Cómo se llama? ¿La Talavera? La Talavera. Sí, porque había... la Talavera llega a Puebla, según yo, porque había como en esa zona como una gran producción de cerámica. Ah, claro. Sobre todo por estar cerca de... O sea, un poco más cerca de los puertos, pero también estar como bastante conectado como con el centro. Era una zona comercialmente muy activa.
Igual, pues bueno, en general en la zona central de México, en el altiplano y sus alrededores, pues se usa mucho la toba volcánica. Ah, sí, pues sí. Que además es una... Estamos rodeados de volcanes, amigos. Efectivamente, no sé si se hayan enterado no sé con las cenizas del Popo. No sé a quién se le hizo una gran idea así de, oye, vamos a construir una ciudad sobre el agua y al lado de un volcán. Y rodeada de volcanes. Rodeada de volcanes. ¿Qué opinas? Sí, se va a ver chido. Se va a ver chido. Se vieron hardcores, ¿sabes? Eso fue riesgo, muy carnal. trasher de su parte. Pero, o sea, sí, es como muy diferente por el material y por la zona y porque no puedes hacer los mismos, la misma tipo de construcción con materiales diferentes, ni Sí. adornitos, ni nada, o sea, todo es Tan muy solo variado. de un arquitecto a otro hay diferencias evidentes. Y creo que además el barroco, o sea, yo siento que a diferencia de otros estilos era como menos cuadrado, ¿sabes? Ujú. Como... Y creo que justo por eso se permitió mucho que fuera tan diferente entre regiones. Justo, porque justo también pasa dentro de Europa, ¿no? Ajá. Vemos que hay como muchas reinterpretaciones de lo que puede ser el barroco y de cómo es el barroco, digamos, como para cada tradición arquitectónica anterior, ¿sabes? Porque al final muchas veces diferenciamos las tradiciones arquitectónicas con base a cuál era o cómo era la anterior. Claro. Oye, pero bueno, ¿qué? Todos estos estilos, o sea, pues por lo que entendí, ya son pues muchísimos tipos. Hay como Así es. forma de clasificarlos, hay forma de decir como de, oye, estos son, no sé, agruparlos de alguna manera. Pues fíjate que justo aquí viene lo complicado del tema. Oh, no. Entraste en temas delicados. No puede Pero, pues, para eso estamos, ¿no? Eso para sí, darle. para hablar de lo que nadie quiere hablar. Así es. Pues fíjate que se han hecho muchísimas divisiones. Creo que si algo le gusta A los historiadores del historiadores, arte. en- Es en ponerle historias del arte. nombre a cosas que ya tienen nombre. No, aparte de esto que te quería mencionar, así como les encanta así como buscar secciones, ¿sabes? O sea, como les gusta Ay, sí, son nombrar y bien les gusta maníacos. dividir la historia en partes y les encanta a ellos decir como, yo lo voy a delimitar así. En Y verdad. pues es algo que también pasa con el barroco, güey. Entonces, Un clásico. Esta es una sí, que todos esta es sí una que saben. todos saben. Pues justo el barroco está, según la fuente, hay diferentes nombres, ¿sabes? Pero aquí les vamos a decir como la más, que a nuestro parecer, La más general. es como la más general, la más, que tal vez abarca Pues que tiene como sentido. y nada a la vez. Pero Nos pusimos filosóficos. sí, aquí andamos también muy filosóficos. Pero, bueno, esta división empieza con dividirlo en 3 temporalidades. Ok. Está el barroco temprano, que pues digo, como lo dice su nombre, es como el inicio del barroco, o sea, como que Está se empiezan a ligerito, adentrar la verdad. y empiezan como a experimentar como muy poquito y hasta ver si Sí, o si sea, les gusta, si no. como que sí meten Empiezan a probar. más adornos de pues lo que se venía haciendo anteriormente. Exacto. Pero como que todavía les da miedo como Sí, como que meterse todavía de vienen con lleno a miedito. eso. O sea, están dando sus primeros pasos, como que todavía Están no, bebés. están babies. Esta es eso sí que, bueno, según yo, esta es temporalidad de barroco aquí o de barroco en general. Creo que es de aquí. De aquí, ok, bueno. Según yo, sí, solo eso abarca aquí, porque la Sí, división porque la allá otra es diferente. distinta. Bueno, esta es específicamente barroco, Mexicano. ajá, novo hispano, como quieran decirle. Ay, sí, cierto. Es que sí está muy complicado. Es diferente, es difícil como... Esa es otra división que marcan mucho. Pero bueno. También podrían decir incluso barroco colonial, o sea, no Ajá. sé, quién sabe, hay muchas formas de decirlo. Sí, pero bueno. Virreinal, o sea, hay muchas formas, muchas formas y todo significa lo mismo. Como que pasa mucho, bueno, o sea, no significan absolutamente lo mismo, Ujú. pero en general como que es así la obsesión con lo específico, yo Sí. siento. Sí. Pero bueno, o sea, y dentro de este barroco temprano hay como muchos
subestilos también, pero todos abarcan en el temprano. Después y de pues es, digamos, como la primera parte, ¿no? Ajá, pasa También. como la primera temporalidad. Sí, como inicios del siglo XVIII apenas. Sí. Entre siglo XVII y siglo XVIII. Porque todavía en el XVII ya hay barroco. Pero digamos es barroco light. Sí, súper light. Y pues ya aparte ya hasta inicios del 18, es todo este desmadre que ya les hablamos de las reformas borbónicas y todo lo que fue llegando. Sí, la guerra de sucesión, o sea, como todas estas cosas. Entonces ya por eso como que ahí ya empieza a marcar como el cambio, ¿no? Después está el barroco pleno, que es cuando ya vieron, ya experimentaron, ya están como... Ya están convencidos. Ya dicen, ok, ya nos gustó, ya vamos no a darle me importa con todo. nada, ya sin miedo al éxito. Ándale. Y aquí pues ya le dan recio con el barroco, o sea, y aquí es cuando... Genial. Sí, aquí es como ya todo... Le dieron vuelo a la hilacha. Sí, le dieron vuelo, o sea, les gustó y le echaron todo. Se les pusieron botó. todo, échale hasta aguacate. De verdad. Sí, o sea, ves justo como el barroco pleno, que bueno, su mismo nombre lo indica, y creo que es bastante intuitivo, eso es lo que me gusta de esta división, que es intuitivo, no es como demasiado enrevesado y no busca como abarcar, digamos, como cuestiones que son demasiado específicas e innecesarias. Claro. Entonces, pero sí, así el barroco pleno es brutal, es así. De hecho, creo el atasque. Uno es que como... podemos dar de ejemplo como barroco pleno es el churrigueresco. Sí, el churrigueresco es, digamos, una expresión o una subvertiente del barroco, no sé cómo quieran llamarlo, como ya muy, muy, muy exagerada y... Aquí hay un dato. Aquí hay un tremendo dato de mi estupidez. En realidad no es un dato técnico ni nada parecido. Pues yo la verdad, hasta hace relativamente poco tiempo, yo creía que churrigueresco hacía referencia a que le ponían como churritos, así como listones, así como envueltos, o sea, no sé, en mi cabeza tenía mucho sentido, ¿sabes? Que así fuera como churros, como o sea, que fuera churrillos, churrigueresco por así, churros. ajá, algo así, o sea, en mi cabeza yo creía que era por una cosa así, porque pues la verdad no tenía como claro cuáles eran las razones para que se llamara así, y pues nada, quedé como estúpida. Porque pues ahí les da el dato, ¿no? O sea, el churrigueresco se llama así porque había un arquitecto que su apellido era Churriguera. Y era de una familia de arquitectos. Muchas de las personas de su familia se dedicaban a la arquitectura y fueron los que empezaron así a hacer como este barroco muy extremo. Aunque algo irónico es que este barroco churrigueresco, aunque es como digamos más común y digamos se desarrolla más en la Nueva España, los churriguera eran españoles. Sí. Pero curioso. Bueno, y hasta donde yo sé nunca trabajaron en ninguna obra aquí, según yo. Al menos no que yo recuerde. Vaya, ya me dejaste pensando. Les dejaremos el dato, pero bueno. Sí, les dejamos el dato. Un ejemplo del churrigueresco como muy evidente es Tepozotlán. En Tepozotlán está un colegio jesuita, que actualmente es el Museo del Virreinato, y entonces tienen retablos, que bueno, no sé si quieras que expliquemos un poco al respecto de qué son los retablos. Ah, claro que sí. Sí. Bueno, Me agarró en curva durísimo. Pero sí. Bien disociada. Los retablos, bueno, o sea, cuando van a la iglesia, ven que como donde se da la misa, atrás hay como... En el altar, atrás del altar. Atrás del altar, sí, gracias por el término, es que yo no le sé a la iglesia. Pero bueno, atrás del altar hay como, pues, un gran muro, una especie como medio de biombo, algo así, que tiene pinturas y tiene como esculturas y luego son dorados y a veces son blancos, y tienen como, sí, digamos, que tienen como columnitas. Ajá. Y que en el centro tienen como el santo principal de la iglesia. Sí, puede ser el santo principal, o luego tienen al Jesús y así, o a la Virgen María. Sí. Depende, ahora sí que... Depende de a quién esté abocada la... Pero hay en todas las iglesias, al menos en las iglesias, digamos como... Pues, bueno, yo nunca he visto una iglesia... Todas.
como católica sin retablo, pero es que yo no conozco Yo muchas sí. iglesias. Sí, pero las que he visto así son como más actuales. Como muy recientes. Exacto, o sea, como ya Ok. no, ya de épocas más, o sea, es más contemporáneo el no poner como este tipo de retablo, pero siempre tienen como algo distintivo, o sea, no sé si ya actualmente cuenta como retablo, según yo no, pero sí, eso es. Y un claro ejemplo, por ejemplo, es la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, Ujú. que está, o sea, para los que han ido, llegan al altar y todo, y está el retablo. Ese es el retablo de los reyes. Ah, sí, el retablo de los reyes. Está lindo, fuimos recientemente Sí. a verlo. Lo obligué. Me obligó. Me quería ir a bautizar. Casi lo logramos, amigos. Casi. Pero no se pudo. Le dije, fíjate que no, que no se va a poder, porque no traigo mi acta de nacimiento. Maldita. Pero se intentó. Pero se intentó. Hicimos el intento. Se jugó y se perdió. Vaya. Pero Pero bueno. sí, bueno, esto es un retablo, ¿no? Y algo sí muy distintivo también como de esto de lo que estaba comentando Abril, que en Tepozotlán, de hecho, hay una sala de puros retablos. Es la cosa más abominable que he visto en toda mi vida. Barroco. Y es demasiado abrumador. No porque esté mal, sino es que en serio es demasiado... No es que sea feo. Detalle, es que justo, o sea, el distintivo del barroco es que es el horror al vacío. Ujú. Y en serio, o sea, si queda un espacio en blanco es como, no puede quedar así vacío, me da pánico. Sí, casi. Y creo que como no estamos tan acostumbrados a ver ese tipo de expresión, porque bueno, actualmente vivimos como en una etapa en donde todo es muy minimalista, las paredes blancas, digamos, las paredes rectas por completo, casi ni se ponen cornisas, las ventanas son sencillas, ya no hay vitrales. En realidad, yo estoy en contra del minimalismo, este es un statement. No sé a quién se le ocurrió, bueno, sí sé a quién se le ocurrió, pero no me acuerdo de su nombre. Pero sabemos quién eres. Pero sé quién eres. No, pero sí, o sea, ahorita creo que estamos tan acostumbrados a que sea como minimalista todo el muy asunto sencillo, arquitectónico, artístico y lo que sea, o sea, no es muy... como que realmente todos sean así porque tal vez hay muchas pero digamos ¿no? la norma es muy general, siendo muy general. Las ciudades sobre todo son así como todo es muy recto, todos son los mismos colores, todos son el mismo tipo de arquitectura. Sí. O sea, todas las ciudades entre sí, o sea, en la parte, digamos, como reciente, contemporánea, se parecen muchísimo, o sea, no hay diferencia. Entonces, y me molesta. Pues, el ver tanta expresión barroca al mismo tiempo es muy brutal para nosotros que nos estamos acostumbrados. De hecho, esa vez creo que hasta saliste mareada de ahí. Yo salí mareada. La tuve que sacar de la mano porque neta casi. No podía, ya no quería ni abrir los ojos porque neta se estaba mareando muy feo. Sí, pues hubo un momento... sin nada, ¿verdad? No, hombre, tú también hubo un momento en el que ya estabas agobiada. En el que tuve que ver al piso porque ya no podía. Y el piso también era como con mucha textura, entonces como que fue contraproducente. Entonces sí... aún así les recomendamos mucho visitar Tepozotlán. Vale mucho la pena. Hay unos mojitos allá afuera. Es que hace mucho calor en Tepozotlán, mana. Sí, hace mucho calor. Sí. Pero, o sea, fuera de todo el museo, sí lo recomendamos, ¿eh? Sí, vayan. Sí, es si muy tienen bueno, la oportunidad, es muy padre. Vayan y las vean cocinas esa sala para que sepan de lo que estamos hablando. Oh, sí. Entonces, y que se mareen un poco. Se marean sin tener que meterse nada. Perdón, me tienen que controlar. Sí. De hecho, tengo ahorita mismo un collar y cada que digo algo que no debo me dan una descarga eléctrica. Ahí va. Ya. No es cierto, aquí no se maltrata a nadie. Estamos en contra del maltrato animal. Ni modo. Pero bueno, terminando con esta parte de las visiones, nos quedamos en el pleno, ¿no? Ajá. Y la siguiente parte, porque les dije que eran 3, es el barroco tardío. El barroco tardío, pues como ahora sí que como es bastante intuitivo este término porque pues va de muy salida. Evidente que es. Pues sí, ya va de salida. El barroco llega a un punto en el que lo empiezan a ver incluso vulgar. Sí, casi y como... lo empiezan a ver como de mal gusto. Ajá.
y empiezan a salir justo de esta corriente y pues como todo lo hacen poquito a poquito. Sí, y pues la siguiente corriente artística que viene es el neoclásico, que además yo no entiendo por qué existe el neoclásico. El neoclásico es uno de mis enemigos más íntimos, porque es así de, dude, o sea, llevan como no sé cuántos siglos, o sea, como 12, 15 siglos imitando la arquitectura de los griegos y los romanos. Ya supéralo, Europa, ya se murieron, no van a regresar, hermano. No van a regresar. Supéralo, por favor. Estos maldita sea. Muertos. esos tíos hay que revivirlos. Sí, o sea, de verdad. O sea, sí está lindo, o sea, ¿sabes? Sí está lindo como pero toda ya la se vuelve bien repetitivo, de Grecia, Roma, todo esto. Pero pues justo, o sea, siempre hay en todas las divisiones de todo, o sea, de todas las corrientes, de todas las temporalidades, siempre hay un momento en el que dicen, hay que retomar los clásicos. Sí. Y pues pasó aquí. Efectivamente. En este cambio, o sea, en este cambio del tardío hay también muchos pequeños estilos de transición al neoclásico. Hay como una mezcla entre el barroco y el neoclásico, como que se queda ahí como... Ese es el barroco tardío. Como empezando a... Pues justo, o sea, se empiezan a entrar al neoclásico. Sí, e incluso se mezcla con algunas vertientes, digamos, como que no se introdujeron con tanta fuerza, como el rococó. Ajá. Sí. Entonces sí, pues digamos que pues ya es una época en la que todo esto va de salida. Y pues sí, y bueno, hay algunas otras formas de clasificarlo. Hay otras formas de clasificarlo por temporalidades, pero digamos que una de las que es más problemática es clasificarlo por subestilos. Sí, es que ahí entra lo complicado porque incluso hay varios subestilos que no coinciden con ningún otro en cuanto, por ejemplo, hay una fachada que es barroca. No sé, dame un estilo barroco. Talaveresco. Ajá. Que solo queda con un solo lugar en específico y ningún otro más encaja en el barroco talaveresco. Casi es así. Pero es como solo un estilo de barroco concuerda solo con un lugar arquitectónico. Sí, o muy poquitos edificios barrocos. Y es como, ¿por qué no lo englobas más en general? Exacto, o sea, como que se vuelve muy extraño. Y el problema con también abarcarlo muy en general es que sí son muy diferentes, o sea... Claro. La verdad es que el barroco de la Ciudad de México no se parece nada, yo qué sé, al barroco de Puebla o al barroco de... Tan solo en Puebla, no sé cuántos tipos de barrocos hay. O sea, son un buen, neta son un buen. Hay un montón. Entonces, se empieza a volver muy enrevesado como el asunto de los términos. También hay como, bueno, hay una vertiente como de clasificación que no es tan problemática, pero siento que realmente tampoco te ayuda a definir gran cosa. Porque aparte, o sea, como les decía, cada fuente que se consulta tiene una división diferente y lo vuelve muy problemático a la hora de querer entender realmente cuáles son las divisiones. Justo. De hecho, sí nos tardamos bastante cuando estábamos intentamos hacer como una línea del tiempo, un esquema. Quisimos hacer un esquema. Sí, al respecto de cómo funcionaba y no es posible. No se puede. No es posible hacerlo como de manera sintética y sencilla por el hecho de que los autores no se ponen de acuerdo. O sea, los que se dedican a estudiar el barroco como corriente aquí en el territorio que abarcaba la Nueva España, porque pues no era únicamente México, también partes de Centroamérica y partes de Estados Unidos. Aunque realmente en Estados Unidos no hay como tal expresiones barrocas. Sí, no. Pues termina pues volviéndose como una pelea constante. Es como de, no, yo lo divido así. Y otro dice como de, no, yo lo divido así. Y luego tienen artículos en los que dicen como de, no, es que esa división que tú haces está mal. Y luego llega otro y dicen, que se pelean mediante artículos. Sí, es que sí, eso es lo que hacen los historiadores en general. No se saben hablar directo a la cara muchas veces, yo creo. Entonces se pelean por artículos. Yo creo que hubiera sido más fácil así como, oigan, vamos a juntarnos este día, tenemos junta. Dime tú cómo opinas de la división, ¿te parece? No, ok, vamos a ver cómo vamos a hacer que funcione. Vamos a llegar a un acuerdo. Pero no, decidieron cada uno por separado empezar a publicar y pues nunca se llegó a nada.
verdaderamente las personas que se dedicaban a esto tal vez debieron haber tomado una terapia grupal entre todos. Yo hubiera estado lindo. Aunque bueno, también, o sea, algo que también pasa es que muchas veces son como de épocas distintas, Sí. ¿sabes? Entonces eso complica todo. Luego está la vertiente que es como clasificarlo geográficamente, como digamos por espacio, por región, pero también se vuelve complicado porque incluso en regiones pequeñas encuentras vertientes del barroco muy distintas o expresiones muy distintas del barroco. O sea, al final creo que clasificarlo es muy complicado, pero no clasificarlo también hace que sea, digamos, como un tema muy amplio. En realidad creo que... Sí, es que no se puede quedar sin clasificar, realmente. Creo que ya a estas alturas hay que resignarnos a que seguramente no va a haber una No. clasificación fija, sino como que dependiendo de lo que quiera hacer cada autor y lo que quiera hacer cada investigador, investigadora, va a elegir una forma de clasificarlo o va a inventar una manera de clasificarlo distinta y nunca se van a poner de acuerdo. O sea, la verdad yo ya me resigné a esa posibilidad. Yo considero que ya se va a quedar así para toda la actualmente eternidad. hay alguien que lo está intentando hacer alguna división. Mucha suerte, me apiado de ti. Me apiado de tu alma. Y pues suerte, en serio, si encuentras una división que funcione, te lo agradecería con todo mi ser. Sí, pero mira, aunado a todo este asunto de que es problemático, también siento que tiene mucho que ver con la actitud y con la forma de ser de muchas personas dentro de la academia. O sea, siento que muchas de esas clasificaciones son como una forma más en la que se separa la historia y la historia del arte de la gente. Porque, o sea, si tú por alguna razón dices como de, ay, ves el barroco y dices como de, no ma, está súper chido. Voy a meterme a investigar de esto, voy a hacerlo así como por mi cuenta, autodidacta, algo bien, ¿no? Y te topas con que cada uno tiene una forma diferente de clasificarlo y que además luego le ponen unos nombres bien raros y, y luego además la clasificación depende de cosas bien pendejas, o sea, perdón, pero depende luego de cosas muy absurdas, o sea, muy contradictorias. Sí. O sea, pues es que dentro de, ahora sí que la academia como que resulta mucho este tema de que todo el mundo quiere tener la razón. Exacto. Y pues... Y nadie quiere ceder. Nadie cede ni tantito. Ajá. Y esto justo perjudica al que la gente se quiera acercar a conocer un poquito más. Justo. Pero para eso estamos aquí, ¿no? Efectivamente. Para que sí se acerque, porque aquí nosotras no estamos queriendo hacer alguna división. Sí, no. Lo intentamos y vimos que no podíamos, nos resignamos y dijimos como de, bueno, entonces vamos a hablar de esto, ¿no? O sea, ahora que estamos viendo que realmente la clasificación del barroco es absurda, contradictoria y altamente problemática, pues vamos a hablar de eso, o sea... Sí, por eso estamos aquí. Sí. Para hacer una crítica y decirles que ya basta. Ya basta. Esto es una intervención. Sí. Basta. Basta a todas estas personas que quieren usar términos demasiado complejos y que no los expliquen claramente, a toda esta gente que usa términos súper ambiguos para explicar el arte, a toda esta gente que hace que parezca que lo que nosotras hacemos es así como, digamos, o sea, como que estamos separadas del resto del mundo por dedicarnos a hacer esto, ¿no? O sea, siento que el estudiar este tipo de carreras, el dedicarse a este tipo de cosas, hay como dos vertientes. Una que te digan que no sirve para nada y la otra es que crean que tienes que ser como un erudito y así como que, no sé, ser un ratón de biblioteca y estar permanentemente encerrado. O eres, o te mueres de hambre o eres como súper erudito, ¿sí? Ajá, sí, así como un súper intelectualoide. Y pues eso en realidad no pasa, ¿sabes? No. Así no funciona las personas que se dedican a la historia. La realidad, bueno, tal vez sí nos morimos un poco de hambre de vez en cuando. Sí, tal vez. Pero de todos modos, o sea, esto nos separa un buen de la gente y no me gusta, o sea, me parece muy absurdo, porque en realidad creo que hay muchas cosas muy divertidas. Bastante, o sea, dentro de... Ahora sí que hemos estado viendo mucho del barroco. En serio está muy lindo. Sí. En serio sí vale la pena como que lo revisen, que se abra todo, o sea, que se abra el mundo. Sí, igual también como digamos conocer los chismecitos. Y los chismecitos, los arquitectos tienen muy buenos chismecitos. Sí, los arquitectos se las pasaban metiéndose en broncas. Sí, o sea, de verdad, hay cosas como súper entretenidas y divertidas y que no tienen que ser como academizadas por parte de
de la historia y que, no sé, o sea, incluso las cosas morbosas, porque seamos honestos, o sea, Sí, a el todos morbo nos llama. gusta, el morbo llama mucho, el morbo mueve a la gente un buen, y es una gran forma de acercarse a la gente, o sea, perdón, no todo puede ser políticamente correcto. No. Ni modo, les tocó soportar. Pero sí, o sea, creo que el hecho de querer incluso saber más incluso aunque lo dejen en solo arquitectura, o sea, aunque lo dejen en una sola cosa, creo que es un poquito morboso. Sí, o sea, Es morbo al final. sí. Pero Digo, sí, hay distintos búsquenle. tipos de morbo, ¿no? Búsquenle. Este es un morbo sano, amigos. Sí. A veces. Éntrenle al morboseo, éntrenle al chisme. Háganlo por el chismecito. Ajá. Pónganse a averiguar esas cosas que a nadie se ha atrevido o se ha preguntado a averiguar, ¿sabes? O sea, que nadie se ha acercado lo suficiente. Pero aléjense porque de ahí los está. términos del barroco, por favor. Sí, aléjense de los términos del barroco. Y si van a hacer sus propios términos, que sean coherentes, que no sean contradictorios entre sí, que sean intuitivos, como este, o sea, que es muy sencillo, se entiende perfectamente de qué trata, no se mete en complicaciones. Ahora igual, no quiero como generalizar que este sea el mejor. No. Porque no hemos estudiado todos. No, claramente no. Y tal vez nunca terminemos. Sí, ¿no? Pero, o sea, tal vez hay mejores que no hemos descubierto. Sí, es verdad. Pero este funciona lindo. Este funciona bien. Y es que luego también es una bronca porque luego como que el mismo autor al principio de su carrera dice como de, mira, esta forma me encanta así. Esto funciona perfectamente. Y 7 años después saca un nuevo artículo, un nuevo libro en el que dice como de, no, cometió un grave error y cambia su forma de clasificar y todo entonces, se vuelve tienes que decir que muy esta enrevesado. división es por tal autor, pero hasta tal año lo dijo, ¿sabes? No como su primera opción que hizo, sino ya después cuando ya dijo yo no me representa eso que yo dije. Sí, en verdad. Ya nos cansamos de hablar de la academia. Esos señores ya nos quitan mucho de nuestro tiempo como para que nos quiten más tiempo aquí. La verdad, ya me tienen harta esos señores rancios trajeados. Lo dije. Bueno, no sé si estén trajeados, pero No, en mi mente... En tu cabeza los imaginas trajeaditos. Sí, es que sí. No, pingüinitos. No sean como Abril. No sean yo. Es una mala decisión, créanme. Sí. Se tiene muchos problemas. Ha hecho muchas cosas buenas. Se les agradece, pero ya... Ya hay muchas cosas que no vienen al caso. Sí. Recapaciten. Actualícense. Pues gracias. Aquí termina su intervención, amigos. Aquí terminó su intervención. Vayan a terapia. Paro. Ahora que ya tenemos, digamos, un contexto general de qué es todo lo que estuvo pasando, tanto dentro de la Nueva España como fuera de la Nueva España, cómo fue que nació el barroco, de dónde salió, cómo fue recibido aquí, todas estas cosas, porque pues bueno, ya entendimos que pues no era nada más así de, ay, échale el adornito que te encuentres, sí. Sino que pues era mucho más complejo y que ya sabemos, pues ahora sí que casi cualquier pregunta que le quieren hacer al barroco ya se las pueden contestar después de este pequeño contexto. Sí, claro, digo, no es como todo, pero... Sí, claramente ya saben no. Como, ya tienen temita de conversación para si quieren impresionar a alguien. Yo la más espantaviejas en la fiesta. Sí, eso. Así de, déjame te platico. Porque las divisiones y clasificaciones del barroco son una mamá. Oigan, yo sí lo hice en mi última fiesta. Yo no me acuerdo de mi última fiesta, pero estoy segura de que también. ¿Te acuerdas del chavo que nos encontramos en el McDonald's? Ajá. A él le conté. Y por eso ya se me quedó viendo feo. Ay, chale. Bueno. Ay, mala referencia, pero no, sí, saquen temita de conversación. Saquen temita de conversación. Pero sí, ahora sí ya tenemos, digamos, como todo el contexto para ya el siguiente capítulo, digamos, poder adentrarnos de manera más específica, porque como pues les mencionamos al principio, queremos de verdad sumergirlos así con todo, sí. Que no sea únicamente así de, sí, que esta iglesia es barroca, que esta iglesia está dedicada a tal santo o santa.
o esta era de los jesuitas o de Sí, no, los queremos dominicos. explicarle un poquito más. Sí, darles o sea, queremos incluso que de chismecito, verdad, ajá, chismecito también que vamos les a... interese, que les guste escuchar esto. Exactamente, algo bien. Muy bien. Entonces, pues hasta aquí la vamos a dejar también para que ya no estén tan saturados Sí, ya, como el barroco. Sí, No. Pero sí, para que analicen todo lo que ya dijimos hoy, para que tal vez revisen lo que vamos a poner en nuestras redes, que son todas nuestras fuentes que hemos estado utilizando. y también digamos como algunas imágenes de los mapitas que referencia, les cosas dije, así. todo. Igual pues si tienen alguna duda, como digamos más en específico, o si algo de lo que mencionamos no les quedó claro, nos pueden buscar. Ajá. Están nuestras redes, estamos en Instagram como Santinas de la Cantina. Santinas Cantinas, ¿no? En Instagram. Salimos de las dos formas. Salimos Santinas de Cantinas. ambas formas. Y bueno, también tenemos el correo, que es santinascantinas, gmail.com. Así es. Pueden enviarnos por ahí, digamos, si quieren artículos, preguntas, eventualmente también, digamos, como temas que les gustaría como que llegáramos a abordar. Claro, nos pueden dar sugerencias. Si quieren saber, por ejemplo, de algún edificio en particular. Ajá, o de un arquitecto. Si quieren saber de alguien que tengan como curiosidad, tal vez ¿Sí? lo podemos hacer un capítulo para eso dedicado, ¿sabes? Sí, como un capítulo así como chiquito, a lo mejor para explicar algunas cosas, o podemos hacer como un capítulo largo contestando varias preguntas, de preguntas y respuestas. Y pues sí. Aquí podemos hacer todo esto respecto a que conozcan y sepan un poco más de esto de una manera divertida. Sí, y también, digamos, accesible, ¿sabes? Sí, no es como que la mayor diversión, ¿verdad? Sí, bueno, claramente, o sea, hay otras cosas que claramente a mí me divierten más. Se los queremos explicar de la manera más tranquila posible y más entendible posible. Sí, pueden escuchar esto mientras lavan la ropa, los trastes, mientras doblan ropa. Yo suelo escuchar podcast cuando estoy doblando ropa. Barriendo, no sé, cuando vayan manejando, en el tráfico, cuando vayan en el transporte público, en tantos lados donde se les ocurra y que sepan que pueden y quieren prestarnos atención. Y pues sí, hasta aquí la dejamos. Un gustazo, Sofía, por andar acá por acá. Nosotras fuimos las Santinas de la Cantina. Efectivamente. Y pues nos estarán escuchando pronto, de nuevo. Sí, claro. Porque bueno, no es fácil deshacerse de nosotros. Para nada. Nada fácil. Les tocó. Ni modo. Hasta luego. Bye.